Buen día, doctor. Buenos días, compañeros. Ahora le vamos a hablar sobre lo que es el marco teórico, lo que engloba todo el tema de la psoriasis. Vamos a explicar primeramente qué es. La psoriasis es una enfermedad crónica, hiperproliferativa e inflamatoria de la piel. Esta es común y se caracteriza por el surgimiento de pápulas, eritematos escamosos. La lesión típica es una placa inflamatoria de tamaño variable cubierta por escamas blanquecinas, que estas se llegan a desprender y lograr cualquier zona cutánea, no específicamente en una sola. Fisiopatológicamente vamos a ver que la psoriasis es una enfermedad que cursa con la actividad inflamatoria de la dermis papilar, hiperproliferación de la epidermis. En la epidermis el ciclo celular de los queratinocitos están bastante cortos. La interacción entre los queratinocitos y las células de Langerhans y los linfocitos T es fundamental para el desenvolvimiento de la enfermedad. La expresión de adhesinas y la liberación de mediadores de las células de la epidermis sirve como por importante factor de quimiotaxia para neutrófilos y monocitos. Entre ellos se destaca los leucotrienos. Esta enfermedad es medida por los linfocitos T, siendo el TNF-alfa una de las principales citoquinas implicadas en la patogenia de la enfermedad. Ahora vamos a ver también que la histopatología se caracteriza por los siguientes achados. Vamos a ver que se caracteriza por la paraceratose, que este es el aparecimiento de núcleos en las células de la camada córnea. Vamos a ver también que se caracteriza por la ausencia de la camada granulosa, la acantose, la atrofia de las áreas suprapapilares, la papilomatosis, también se caracteriza por el infiltrado inflamatorio mixto en la dermis papilar, y por último por el acúmulo de neutrófilos dentro del extracto córneo. Ahora vamos a ver lo que es el sistema inmunológico. El culpable de la psoriasis no es otro propio que sino el sistema inmunitario. Lo que ocurre en estos pacientes es que las defensas de los cuerpos se conjugan para generar, y lo que es peor, mantener lesiones importantes en la piel. En concreto, los linfocitos T producen citoquinas raudales y unas moléculas que desencadenan lo que es la inflamación y las alteraciones cutáneas. Lo bueno de esta inflamación crónica de la piel es que en el origen del problema puede estar también lo que es la solución. Y la psoriasis es uno de los mejores ejemplos de cómo la investigación translacional en inmunología permite generar lo que es terapias innovadoras para estas patologías. Vemos que la evolución de la psoriasis se puede presentar casi en cualquier parte del cuerpo. Aparecen con mayor frecuencia en los codos, rodillas, cuero cabelludo, línea glútea, ombligo y espalda. El fenómeno de Koerner puede explicar la razón por la cual las rodillas y los codos son sitios comunes para las lesiones psoriásicas, que vamos a ver también más adelante. También podemos ver que el patrón más usual que se presenta en la psoriasis se define como psoriasis vulgar, que esta es visto en un aproximadamente el 90% de los pacientes, de los cuales un tercio se reportan con su superficie corporal ampliamente involucrada o moderada o severa, que genera un impacto significativo en lo que es también su calidad de vida de cada paciente, ¿no? La forma clínica es la forma más común y una de las más benignas, y los sitios locales más frecuentes son el cuero cabelludo, región intraauricular, parte extensora de los codos, parte flexora de la rodilla, región lombrosacra, periumbilical en el tronco y pabellón auricular y dorso de la mano. Como podemos ver en las imágenes, son las zonas que mayormente se da esta patología. Ahora aquí vamos a ver las clasificaciones de esta, ¿no? Se divide mayormente en dos tipos. La vulgar generalizada y la vulgar anular. La vulgar anular tiene otras 6 variantes, ¿no? Que es la ungueal, la engota, la inversa, la pustulosa, la electrodérmica y la artritis, por último, psoriásica, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver por qué se caracteriza la vulgar.
La vulgar se está distribuida en diversas partes del cuerpo y la placa y las lesiones son mayores, como podemos ver aquí en las imágenes. Aquí podemos ver que abarcan un gran porcentaje corporal, ¿no? Entonces, en todo el cuerpo. La anular, podemos ver que las placas son confluentes y en espiral, presentan lesiones claras y parecidas con mapas geográficos. Además, la psoriasis vulgar es la enfermedad, tiene otras 6 variantes, como les había dicho. Y aquí podemos ver la primera variante, que es la psoriasis unguial. Podemos ver que las uñas están comprometidas en 35 a 50%. Aquí podemos ver. Generalmente el paciente presenta lesiones cutáneas y las principales alteraciones de esta psoriasis unguial son la depresión puntiforme, las manchas amarillas por debajo de las láminas, como podemos ver muchas veces se puede confundir hasta con un hongo. El descolamiento de la lámina ungueal, fisuras longitudinales y ceratosis subungueal. Ahora vamos a ver otra de las clasificaciones, es la psoriasis en gota, que les decía. Es más frecuente en el niño y en el adulto joven, que se caracteriza por las lesiones de localización preferentemente en el tronco, con frecuencia es desencadenada por una infección, es eruptiva, de regresión más o menos rápida, en ocasiones de forma puede ser espontánea. Aquí podemos ver la psoriasis inversa. Esta se caracteriza más que todo por estar se gana en los pliegues corporales que tenemos. Se caracteriza por eritema delimitada sin escala. Como les decía, se gana en pliegues genitales o en el cuello. Aquí podemos ver un paciente adulto, y esto es un paciente pediátrico, ¿no? Por lo tanto, la psoriasis inversa debe distinguirse de infecciones fúngicas. Las variantes pustulosas eritrodérmicas son potencialmente más graves y más agresivas. Aquí podemos ver las pustulosas, que estas se desarrollan pústulas en el borde o alrededor de la placa, usualmente en la superficie palmoplantares en todo el cuerpo. Estas pueden estar acompañadas por fiebre, por eso también tenemos que guiarnos por las patologías, por los síntomas, perdón, de los pacientes, no simplemente guiarnos en el examen físico, sino que pedir también laboratorios, ¿no? La psoriasis eritrodérmica, es de característica generalizado, y la ampliación es de la cabeza hasta el dedo del pie. Estos pacientes, como que ellos han sufrido quemaduras, el cual estas quemaduras han llevado a un grado de deshidratación, el cual ha habido la pérdida de electrolitos, por lo cual debe ser tratado agresivamente en el ámbito hospitalario, ¿no? Ahora vamos a ir por último con lo que es la artritis psoriásica, que esta es una lesión articular que ocurre del 5 a 20% de los pacientes. Se caracteriza, como aquí podemos ver, por la artropía crónica inflamatoria de suero negativo, es relacionada con la espondilitis y sacrolitis, también es relacionada con la artritis periférica. Vamos a ver el diagnóstico de la psoriasis. El diagnóstico de la psoriasis. Cuando hablamos del diagnóstico de la psoriasis, se diagnostica mediante un examen físico que se presenta placas eritematoscamosas, simétricas, bien delimitadas, con escamas plateadas, superpuestas, a menudo con el acompañamiento del prurito, como podemos ver en las imágenes. Exactamente, no existe un criterio de diagnóstico establecido en lo que es la psoriasis, porque esta patología se puede tener una clasificación, bueno, tiene una clasificación también, ¿no? De lo que se basa en los diferentes fenotipos clínicos, en la edad de inicio, severidad de la enfermedad y la morfología de la enfermedad también, ¿no? Por lo tanto, la toma de decisión terapéutica se basa en los criterios de gravedad de la psoriasis, cuán grave y cuánto ha evolucionado la patología, la enfermedad, por diferentes clasificaciones, ¿no? La afectación, la localización, entonces eso también
a tomarlo en cuenta, ¿no? En el tratamiento, por lo general, el tratamiento de la psoriasis consta de 2 etapas. Un tratamiento de ataque para tratar de obtener un control parcial o completo de las lesiones y un tratamiento de mantenimiento con el propósito de mantener este control a largo plazo y evitar las recaídas. Se pueden asociar a tratamientos sistémicos para aumentar su eficacia en algunas localizaciones, para disminuir la dosis y para combatir una recidiva pasajera. En el área de terapia sistémica podemos encontrar diferentes tipos de fototerapia, ¿no? Y ahora también tenemos lo que es las terapias por los medicamentos, que es el fruto del desarrollo de la biotecnología, ¿no? Producido por partir materias vivo gracias a la tecnología del ADN recombatiente y han sido también agrupados bajo la denominación de tratamientos biológicos. Entonces eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Matheus Marmitini. Olá, Matheus, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué puedo ayudarte? Bueno, doctor, estoy aquí porque estoy teniendo prurito, assim, en mi cuerpo, así, unas bolitas, así. Pero nunca me pasó eso y ahora estoy teniendo eso. Yeah. Matheus, e como são esse prurito? Quando empezaram? Creo yo, tiene como 5 días. Há uns 5 dias? Sí. Yeah. E está localizada onde? Assim? Assim, en mi pecho, más en mi pecho, así, en mi espalda. Y un poquito así en mis brazos, así, y axila. São bastantes, então, são hartas. Sí, son Yeah. mucho. Como são? São bolitas com líquido? São com casquita? Algunas son rojas, otras son blancas, así como si fuese una verruguita. Matheus tem 26 anos, verdade? Sí. Vive por acá? Acá em Colorado, né? Vive solito, com tus papás? No, con mis papás. Yeah. Tem alguma outra enfermidade? Hipertensão, No, diabetes? esas cosas no. Não tem nada? Toma algum medicamento? Solo eso que es para artrite que los doctores me pasaron. Tem artrite, então Sí, acá está marcado. recidivante. Ah, 2 yeah. años. Há 2 anos? 2 2 anos. anos. Yeah. E esse medicamento toma-lo uma vez a semana? Sim. Uma vez a semana. Muito bem. Outra coisa que queria te perguntar. Por esses dias, hay tenido uma infecção de garganta, um resfriado muito forte, hay dolido as amígdalas, algo assim, que passado, dificuldade a beber água? Yo tengo amigdalitis y tuve semana pasada un caso de amigdalitis, pero traté ya, no tengo más. Então, há uma semana, aí tem. Sí, me pasaron, creo, 6 por amoxicilina, no sé qué. É um antibiótico. Sí, fue antibiótico. É isso, é meu rato em casa, estava bem. E agora, Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabio Ortuño. En esta ocasión yo les voy a defender o les voy a explicar lo que es el examen o la evaluación física ante un paciente con psoriasis, específicamente una psoriasis en gotas, que vamos a tocar un poco más adelante a detalle qué es esta manifestación. Como ya sabemos y explicamos previamente con mis demás compañeros, la psoriasis es una patología o una enfermedad, la cual se manifiesta con pequeñas lesiones o grandes lesiones, dependiendo qué tipo de psoriasis sea, a nivel cutáneo, es decir, a nivel de la piel. Estas lesiones, como ya mencioné, pueden ser de diferente tamaño y presentarse en diferentes lugares del cuerpo. Las lesiones no son discriminativas, por así decirlo, no se presentan específicamente en una zona, puede aparecer en generalmente toda la superficie del cuerpo, dependiendo qué tipo de psoriasis sea.
Como ya sabemos, la más común es la psoriasis vulgar, que aparece con manifestaciones de máculas de gran tamaño, superior o igual a los 30 centímetros, con bordes bien delimitados, que generalmente la localización es en los codos y en las rodillas, pero en esta ocasión vamos a defender y explicar un caso clínico de un paciente que fue diagnosticado con psoriasis gotosa, como lo que podemos ver acá en pantalla, o psoriasis en gotas, que son pequeñas máculas menores a 1 centímetro, que suelen manifestarse con escozor, es decir, prurito. Además de eso son escamativas, es decir, como una costra se van cayendo las pequeñas lesiones de la piel, y la mayor incidencia de esta patología o en los pacientes que se presenta con más frecuencia son en pacientes jóvenes, es decir, pacientes menores a los 30 años de edad, después de haber cursado cuadros de amigdalitis o tener infecciones de las vías aéreas por estreptococo, entre otras que son las más comunes. Continuando, pasamos con el caso clínico que dice así. Es un paciente varón de 26 años de edad con antecedentes de episodios de oligoartritis recidivante de rodillas desde hace 2 años, que se trata con metotrexate semanal. Acude a consulta por la aparición de pápulas redondeadas rojas de menos de 1 centímetro, algunas con desescamación blanca, puriginosas de predominio en tronco y parte proximal de las extremidades. Respeta cara, palmas y plantas. Refiere un proceso amigdalar la semana previa. Se solicita análisis de sangre con ASLO, que es de 277, la normal es hasta 125, valga la aclaración. ANAS negativo, reactantes de fase aguda, hemograma y bioquímica normal. El diagnóstico que se le proporcionó a este paciente es un diagnóstico de psoriasis en gotas, que en este caso fue diagnosticado al paciente con una simple evaluación física. Se establece por el tipo de lesión que es de máculas menores a 1 centímetro, que son escamativas, y de igual manera por el proceso amigdalar que cursó recientemente el paciente, además de la edad que manifiesta tener. Como ya mencionamos previamente, la psoriasis gotosa, a diferencia de las otras manifestaciones que son la vulgar, la de cuero cabelludo, la invertida, que aparece mucho en pliegues, puede ser en los pliegues del cuello o en los pliegues de los brazos, axilares, que se puede confundir de igual manera con esta manifestación que es la psoriasis en gotas. Esta tiene una característica bastante marcada o bastante pronunciada, que entre todas las clasificaciones de esta anomalía es la que tiene las lesiones con menos dimensión o menos tamaño a nivel del cuerpo, y de igual manera respetan un límite que viene a ser específicamente desde el cartílago tiroides, poner un ejemplo, hasta nivel inguinal. Solamente se manifiestan en tronco, puede ser anterior o posterior. En el peor de los casos podría llegar a afectar la parte proximal de las extremidades superiores, es decir, hasta los hombros o axilas. Y menciono axilas porque en este caso se podría llegar a confundir con una psoriasis invertida, que como sabemos se manifiesta en los pliegues de la piel, como el cuello, las axilas, parte posterior de las rodillas, entre otros. En este caso, por desgracia, no tenemos un paciente o un ayudante como tal que nos ayude a englobar más esta presentación o a dramatizar de una mejor manera cómo sería una evaluación física en un consultorio como tal, pero eso es por factor COVID que estamos pasando actualmente, pero lo vamos a hacer de una forma más dinámica, tratando de aclarar todos los puntos posibles. Como ya sabemos, el caso clínico que nos llegó de este paciente manifiesta haber tenido una previa amigdalitis. Es un factor predisponente, como ya mencionamos anteriormente, que se da en pacientes jóvenes. Aclaramos que la psoriasis como tal no tiene un origen o no se sabe aún la causa exacta de por qué se manifiesta esta enfermedad. Solo sabemos que el hecho de que tenga ya el paciente amigdalitis es un factor predisponente por la infección al presentar estas máculas, esta psoriasis. Además de que de igual manera se presenta en pacientes que estén inmunodeprimidos, que tengan el sistema
inmune bastante bajo, o en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo la más común, el VIH-Sida, que sabemos que debilita bastante el sistema inmune de los pacientes. Pero bueno, pasando al caso clínico como tal, sería algo parecido a esto, es a nivel torácico, a nivel abdominal, pequeñas máculas de menos de 1 centímetro como tal, escamativas como podemos ver en esta parte de acá, inferior al cuello, escamativas, la piel se va cayendo en forma de escamas, valga el nombre. Como tal, este llega a ser el único síntoma o el único signo que podemos tomar para dar un diagnóstico en un consultorio a simple evaluación física. Como ya sabemos, la evaluación física simplemente cumple el rol de, en base a lo que el paciente nos refiere, hacemos una evaluación para tener un diagnóstico diferencial y complementar ese diagnóstico con exámenes laboratoriales o de gabinete que solicitamos posteriormente. En este caso, por las máculas presentadas de menor a que son inferiores a 1 centímetro, además de que el paciente tiene menos de 30 años y refiere haber cursado hace una semana un cuadro de amigdalitis, como tal ya podemos decir que tenemos todas las piezas del rompecabezas para llegar a este diagnóstico de psoriasis en gotas. Esta psoriasis como tal no es contagiosa, es decir, el paciente puede estar en contacto con familiares, con amigos, rodeado de gente, y las demás personas no corren el riesgo de contraer la infección, es decir, no por estar en contacto con alguien, la otra persona va a llegar a presentar de igual manera máculas o lesiones a nivel de la piel. No es algo contagioso. Como ya mencionamos nuevamente, valga la redundancia, es una manifestación que se da después de haber cursado un cuadro de infección de vías aéreas. Las máculas y las lesiones dérmicas como tal no son contagiosas, es decir, el paciente puede estar en contacto con familiares y amigos sin ningún problema. El problema vendría a ser que si esta psoriasis, si bien no es letal o no compromete de igual manera con otro tipo de tejidos, si no se trata o no se controla a tiempo, puede llegar a empeorar y convertirse o pasar a ser una psoriasis vulgar, que como ya sabemos son lesiones más delimitadas y de un tamaño igual o superior a los 30 centímetros, que igual no discrimina zona, va a aparecer en todas las partes del cuerpo, ya sea en manos, brazos, codos, el mismo tórax, abdomen, entre otras. Y un factor más que valga la aclaración, que el paciente refiere a haber tenido oligoartritis o haber cursado hace 2 años. Teniendo esta información en la historia clínica que el paciente nos dice, tenemos como una obligación o como protocolo, de igual manera, revisar las uñas, la lúnula, la parte superior de la uña y las manos del paciente. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, las psoriasis que se presentan a nivel ulnar, es decir, en las uñas, son signos clave de una artritis, es decir, estadísticamente los pacientes que tienen a nivel de las manos, es decir, la psoriasis ulnar, presentan artritis a largo plazo. Es decir, con este paciente que nos está diciendo que tiene ya este tipo de antecedentes, no estaría de más que revisemos a nivel de las manos, es decir, las uñas, y solicitar otros exámenes laboratoriales para confirmar una posible artritis y prevenir daños a largo plazo. Muchas gracias, espero que haya sido de ayuda esta explicación. Bueno, continuando lo que sería la dermatitis seborreica, yo voy a explicar sobre el tema. Estas son las diapositivas. Bueno, hablando sobre lo que sería la dermatitis seborreica, vamos a decir que aquí tenemos una foto. Vamos a definirla como una afección crónica de causas desconocidas que se pueden dar tanto en el adulto como en el infante. Esto va a ser más que toda esa afección. Después vamos a ver sus características. Vamos a decir que es
que va a tener afección en las partes que son, en las áreas seborreicas, como puede ser la cara, atrás de los oídos, los párpados, en lugares donde va a haber presencia de glándulas sebáceas y también en lugares donde hay más retención de grasa, que sería un factor. También vamos a nombrar que esta es una patología no contagiosa y vamos a decir que tiene una clara predisposición por el sexo masculino. Vamos a decir que en la etiología, su proveniencia, vamos a decir que no, su causa es desconocida, no se sabe por qué. Vamos a decir que tiene una predisposición genética. También vamos a decir que se relaciona mucho con el Pityrosporum ovale, que es un hongo. Y unos factores precipitantes para la enfermedad o factores de riesgo también pueden ser el estrés, pueden ser factores hormonales como la dermatitis en la adolescencia, alcohol, siempre los factores de riesgo como el alcohol, la obesidad, el tabaquismo van a bajar la inmunidad y eso hace que una dermatitis seborreica se pueda dar acompañada de una mala dieta, el clima, también enfermedades autoinmunes como sería el VIH-Sida. Hablando sobre la dermatitis seborreica, vamos a dividirlo en dos formas de presentaciones, en la infantil y en la adulta. En la infantil vamos a decir que va a presentarse en los lactantes mayormente, va a ser de 3 hasta los 4 meses. Mayormente de los infantes empieza en el cuero cabelludo y va a empezar a bajar hacia la nuca y la espalda. Hablando en la forma adulta, vamos a decir que el prurito puede ser variable, de variable intensidad en los diferentes pacientes y también puede ser variable las zonas. Puede ser en la frente, en la cara o en la nuca. La evolución va a ser continua si es que no va a recibir un tratamiento. También vamos a hablar que también se puede presentar en la zona preesternal, escapular y axilar. Y obviamente se puede agravar esto, la enfermedad si no tiene tratamiento, con irritantes como el sol, o también las enfermedades autoinmunes, o hasta una infección puede agravar ese tipo de afecciones. Continuando, vamos a decir que la dermatitis seborreica va a presentar, hablando más de la característica, son eritemas o una descamación, o también presencia de pápulas planas y placas superficiales, y excoriaciones leves en la piel. Esto puede ser en la zona afectada, sea cual sea la zona afectada. Vamos a decir que su etiología se pueden presentar por 3 factores. Bueno, hablando primero de la patogénesis, vamos a decir que se va a caracterizar por áreas de eczema de variable intensidad, principalmente en lugares de concentración de la actividad de las glándulas sebáceas. Ya sabemos que las glándulas sebáceas y la mala higiene van a hacer que sea un iniciante para este tipo de patologías. Y vamos a nombrar los 3 factores más englobantes a los pacientes, que serían la presencia de un sebo cutáneo. También vamos a nombrar a la participación de levaduras de la malassezia globosa o la caspa del cuero cabelludo, que también va a ser un precipitante para que un paciente tenga este tipo de patologías. También vamos a decir la susceptibilidad individual de la persona. Cada vez que vaya creyendo que va a tener la patología, la va a tener. Ahí estamos jugando con la mente. Sí, se ha demostrado que la malassezia globosa va a tener relación con que aparezca este tipo de patologías, una dermatitis seborreica. Al ver que la malassezia globosa hace una actividad de lipasa, junto a la presencia de ácido oleico, esto va a hacer que pueda iniciar una dermatitis seborreica en algún paciente. Hablando un poco sobre lo que va a ser la patología, vamos a decir que se va a presentar como un eczema leve con esponjiosis de la epidermis y de moderada dilatación vascular, y de la dermis va a tener una moderada infiltración de la dermis. En algunos casos va a tener una semejanza a la psoriasis. Por eso es que a veces un médico tratante se va un poco a confundir. Aquí tenemos una foto de cómo se ve una dermatitis seborreica, esto en la frente. Hablando sobre la forma clínica de la dermatitis seborreica, vamos a decir que mayormente se va a presentar en el cuero cabelludo, así expandiéndose también a la cara, a los surcos nasolabiales. También vamos a decir que a veces se presenta más raramente en los troncos, también se presenta en los pliegues de la piel, como en los párpados. Hablando del cuadro clínico, vamos a decir que
Va a presentar unas formas extensas eritematosas y descamativas, más que todo va a ser se va a presenciar en la clínica, en el cuero cabelludo, en las regiones auriculares o retroauriculares, en las cejas, también en los surcos nasogenianos, en el área preesternal, en los genitales también se puede presentar ese tipo de afección. Aquí en el cuero cabelludo lo que podemos ver es que a veces va a tomar un aspecto descamativo, con eritema. También vamos a ver que la grasa que a veces se queda en el pelo, y mayormente son los varones los que no se bañan, esto va a ser también junto con la caspa y una inmunidad baja que te puede aparecer este tipo de patologías, o que también se agrave si es que no va a recibir un tratamiento adecuado. Hablando un poco sobre la forma infantil, en la clínica vamos a decir que se presentan los primeros meses de vida, de 3 a 4 meses. Vamos a decir que se va a presentar como unas placas eritematosas gruesas, aisladas y adherentes. Mayormente se va a dar en el cuero cabelludo, yéndose hacia el cuello y en la nuca. También se conoce esto como costra láctea en pediatría, en la clínica, cuando se aparece eso en un niño, en un infante, ¿no? También se asocia con la enfermedad de Leissner, que vamos a ver un poco más adelante. Hablando sobre la forma adulta, vamos a decir que los síntomas se van a desarrollar de forma gradual, desde una aparición localizada y se va a ir creciendo más. La descamación difusa seca en el cuero cabelludo es evidente con la caspa, el prurito, la presencia de eritema. Y es importante saber que esto no va a hacer que el pelo se caiga. Así es como se puede ver esta enfermedad en la forma infantil. Aquí tenemos en los genitales, en el oído, retroauricular también se puede evidenciar. Aquí también se puede en la imagen derecha se puede ver una dermatitis seborreica descamativa, y en la de la izquierda se puede ver una dermatitis seborreica eritematosa. Siguiendo, vamos a ver aquí más imágenes en la espalda, en la enfermedad de Leissner. En la forma adulta, aquí podemos observar en la cara, en la frente, en el cuero cabelludo, en, el, en la nariz. Aquí tenemos más imágenes, descamativa en la cara. Ahora, hablando un poco más sobre lo que sería el diagnóstico, vamos a decir que se puede confundir con la enfermedad de Leissner, pero la enfermedad de Leissner es el que va a tener una diarrea crónica, va a tener otras infecciones. Entonces, eso es lo diferente que tiene con este tipo de patologías. En el diagnóstico, lo que vamos a poder ver es que se confunde mucho con la psoriasis, pero una obtención, un raspado del tejido y a una biopsia nos puede sacar de dudas. El tratamiento más que todo se va a basar en el shampoo, antiseborreicos, ketoconazol, puede ser también terapias tópicas, ketoconazol, antibióticos sistémicos. La dermatitis seborreica, lo que vamos a querer en el tratamiento es calmar la inflamación, remover las escamas, el exceso de grasa o a veces la mala higiene de los pacientes y reducir el prurito, más que todo. Vamos a decir que también sirve un tratamiento como 3% de ácido salicílico, 3% de resorcionol y sulfuro de selenio. En casos moderados también se puede utilizar la hidrocortisona tópica, lociones y cremas. También se puede usar en ungüento el tacrolimus al 0,1%. Esto depende de los tipos de pacientes, ¿no? Y el nivel que hayan tenido de la patología. Eso es todo. Gracias. Buenas noches, yo soy la doctora Limbania Meneses. Vamos a iniciar con la consulta. Por favor, nombre y apellido. Buenas noches, mi nombre es Miguel Ernesto Rivera de la Cruz. Edad. 43 años.
La fecha de nacimiento. 1929, no, mejor dicho, el 97 de agosto de 29. Ya. Oficio. Camionero. Ya. Bueno, dígame por qué ha venido a consulta hoy. Bueno, me pica lo que es la nuca y cuando me rasco se siente grasoso y encuentro en mi mano escamas que parece así como que si fuera capa de cabello, pero son de color amarillenta y también se siente grasosa de igual manera. Este, Esto me pasó lo mismo hace creo unos 3 meses, sí, unos 3 meses, pero no me pica tanto y se perdió después de una semana. Ahora me incomoda y me pica mucho y a veces no puedo ni dormir. Ya. Dice que se siente grasoso, ¿verdad? Sí, grasoso. Ya. A ver, ¿tuvo alguna enfermedad en la niñez o su juventud? No, ni en la niñez ni en la juventud. Ya. ¿Antecedentes quirúrgicos? ¿Tuvo alguna cirugía de importancia? No, no, ni cirugía, tampoco. ¿Alergias? De igual manera, no, no tengo alergia. Bien. ¿Tiene todas sus vacunas? ¿Sabe? ¿Está totalmente inmunizado? Sí, presento, sí, tengo toda la vacuna. Man. Bien. Hábleme un poco de su trabajo, por favor. Ya, como le dije, yo soy camionero y llevo un año trabajando de eso. Estaba desempleado y un amigo me ofreció ese trabajo. Y este trabajo es, hay que llevar cargas de madera de lo que sería Santa Cruz a Cochabamba aquí. Ya. Y, y luego vuelvo a veces y tengo que entrar a monte para sacar madera. Desde ahí pasó algunos días sin comer cuando entro al monte. Cuando estoy en la carretera o a algún pueblo solo tomo un té o con pan o galleta. Me desagrada la comida de esos lugares, por eso prefiero no comer. Ya. Mm, Bien. Ahora, ¿su padre presenta alguna enfermedad significante? Sí, mi padre es fallecido y él sufría de obesidad y diabetes. ¿Y su madre? Eh, su- Mi madre no, no sufría nada. Ya, Y está viva, ¿no? No ha fallecido. ya, está bien. Ya. Ya, eh, el paciente se encuentra en estado asténico, con cuadro recidivante de prurito localizado en la región
parietal de la cabeza, con descamación moderada de la piel. Esta descamación es grasienta y amarillenta. Para el diagnóstico de esta enfermedad tenemos que tomar en cuenta que el paciente puede presentar tanto dermatitis seborreica como psoriasis. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial entre ambos. El diagnóstico se va a obtener en base a lo que es el examen físico, que lo vamos a ver posteriormente. Gracias a esto es esencial que se realice este examen para poder obtener el diagnóstico y también que nos ayude a diferenciar entre lo que es la psoriasis y la dermatitis seborreica. Muy bien, continuando con lo que es la exploración física en los casos de dermatitis seborreica, son patologías que pueden llegar a diagnosticarse de manera bastante eficaz únicamente mediante el examen físico, ya que está provista de signos y síntomas que son sumamente fáciles de detectar, como la picazón, hinchazón, engrosamiento de la piel, tonalidades que pueden ir desde blanquecino, rosa o rojo, y pasando principalmente por lo que va a ser el engrosamiento de la piel y la presencia de una descamación de la misma. Si bien se puede llegar a realizar algún tipo de laboratorio o examen complementario para llegar a un diagnóstico definitivo, el examen físico también puede llegar a ser sumamente efectivo, pero pueden llegar a existir ligeras diferencias entre algunos tipos de dermatitis seborreicas y los vamos a exponer a continuación. Dentro del cuadro clínico hay una clasificación la cual se diferencia principalmente por la edad de la presentación y la localización de la dermatitis seborreica. Primero está la dermatitis seborreica infantil. Esta se presenta en recién nacidos y lactantes, como se ve en esta imagen. Afecta principalmente lo que es la zona parietal y las cejas del recién nacido. Esta es una paciente femenina de 2 meses de edad, la cual tiene costras amarillentas en la zona, como se mencionó, parietal y en la zona de las pestañas, de las cejas. Esta es la dermatitis que se presenta en las pestañas, la cual es más común en pacientes en edad preescolar, la cual se presenta con una descamación bastante típica en la zona. Esto requiere de un control constante por parte del personal médico y de los padres. Después tenemos la dermatitis seborreica de los pliegues. Se caracteriza por manchas eritematosas, mayormente en cuello, axilas, ingle y grandes pliegues. También puede llegar a afectar pero al cuero cabelludo. Esta es la dermatitis de Leiner-Musos. Es sumamente infrecuente. Se presenta en lactantes y tiene una diseminación en aproximadamente el 85% de la superficie corporal. Como pueden ver en la imagen, hay una descamación bastante extendida en todo el cuerpo del paciente. Está acompañado también de alteraciones en la temperatura, malestar general, y generalmente la causa está relacionada a un déficit del complemento C5. En la dermatitis seborreica del adulto, principalmente se presenta en la zona parietal, tiene placas eritematosas, descamativas, y también se presenta en la área occipital. Y la centrofacial se presenta una eritematosis y una descamación, principalmente en la zona parietal, del mentón y en la zona de la nariz.
Esos son los signos y síntomas más típicos que se pueden llegar a presentar en los pacientes que sufren de una dermatitis seborreica. Como se puede ver, la mayor diferencia entre una y otra suele ser la edad o el tiempo de aparición y las zonas que llegan a afectar.